Imagínate gastar $30,000 en un vehículo todoterreno de última generación. Lo llevas a casa, lo registras a tu nombre. Tienes el título en la mano, pero al día siguiente no puedes arrancarlo no porque esté roto, no porque le falte combustible, sino porque la empresa que lo fabricó decidió que tú, el dueño, ya no tienes control total sobre lo que compraste. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues esto le pasó a miles de propietarios de Polaris y Can-Am en todo el mundo. Y lo peor no es que ocurrió, lo peor es que está pasando ahora mismo. Hay dueños de side-by-sides que encendieron su máquina por última vez, sin saberlo, sin ninguna advertencia, sin ninguna explicación real. Un día funcionaba perfecto. Al otro, una actualización de software los dejó fuera de su propio vehículo para siempre. ¿Cómo es posible que una empresa te quite acceso a algo que ya te pertenece? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Para entender lo que está pasando, primero necesitas saber cómo funcionan estos vehículos modernos por dentro. Porque un side-by-side de hoy no es como el que tu papá manejaba en los años 90, no ni hoy. Son máquinas controladas casi completamente por software. Tienen módulos electrónicos conectados entre sí. Tienen sensores que reportan datos en tiempo real. Tienen sistemas de telemetría que envían información directamente a los servidores de la marca. Y todo eso, absolutamente todo, depende de una licencia de software activa. Cuando compras un Polaris RZ-R o un Can-Am Maverick de nueva generación, no estás comprando solo metal, caucho y motor. Estás comprando acceso a un sistema operativo. Y ese acceso puede revocarse. Aquí viene el primer golpe de realidad. Polaris y Can-Am comenzaron a implementar plataformas digitales integradas en sus vehículos hace varios años. La idea inicial sonaba fantástica. Actualizaciones remotas para mejorar el rendimiento. Diagnósticos automáticos desde tu teléfono. Mapas de rutas descargables directamente al sistema del vehículo. Parecía el futuro y en cierta forma lo era. El problema apareció cuando los usuarios empezaron a leer con más cuidado los términos y condiciones. Esos documentos largos que nadie lee hasta que algo sale mal. Ahí, entre páginas y páginas de lenguaje legal, estaba escondida una cláusula que cambiaría todo. La empresa se reservaba el derecho de desactivar funciones del vehículo de forma remota sin fecha límite, sin compensación obligatoria, sin previo aviso garantizado. Y la razón no tenía que ser una falla tuya. Podía ser simplemente que la empresa decidiera discontinuar un servicio, que un servidor se cerrara, que una actualización de seguridad bloqueara versiones anteriores del sistema. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el vehículo que tienes en tu garage, ese que pagaste con tu dinero, ese que tiene tu nombre en el contrato, puede dejar de funcionar por una decisión corporativa que ocurre en una oficina a miles de kilómetros de ti. Y lo más perturbador de todo es que nadie te lo dijo claramente cuando firmaste. Nadie te explicó que esa compra tenía una fecha de vencimiento potencial, que era condicional, que dependía de que la empresa siguiera queriendo que tu vehículo funcionara. Ahora, pensemos en quién compra estos vehículos. No estamos hablando de juguetes baratos. Un side-by-side premium de Polaris o Can-Am puede costar entre $25,000 y $45,000. Hay versiones especiales que superan los $50,000. Estamos hablando del presupuesto de un auto familiar completo. Los compradores son agricultores que usan estos vehículos para trabajar su tierra todos los días. Son propietarios de ranchos que dependen de ellos para moverse por terrenos donde no llega ningún otro vehículo. Son familias que viven en zonas rurales donde el side-by-side no es un lujo, es una herramienta de sobrevivencia. Y cuando esas personas encienden su máquina una mañana y encuentran una pantalla bloqueada, el problema no es de conveniencia, es de sustento. Hay testimonios documentados de propietarios que quedaron sin acceso a funciones esenciales
después de actualizaciones de software que nadie pidió. En algunos casos, el sistema de arranque quedó limitado. En otros, funciones de seguridad como el control de tracción o el ABS mostraron errores permanentes, que solo podían resolverse con una visita al concesionario autorizado, que, por supuesto, cobra por cada diagnóstico. Uno de los casos más impactantes que se ha documentado involucra a un propietario en el medio oeste de Estados Unidos. Este hombre había invertido en un Can-Am de alta gama para manejar su granja, tras una actualización remota que él nunca solicitó. El sistema de gestión del motor comenzó a arrojar códigos de error que limitaban la potencia del vehículo al 40% de su capacidad. El concesionario más cercano estaba a 3 horas de distancia. La reparación tardó semanas, y cuando preguntó por qué había ocurrido eso sin advertencia, la respuesta fue simple y devastadora. Los términos de servicio lo permitían. Y aquí viene algo que quiero que pienses un momento. Cuando compras un tractor, un camión de trabajo, una herramienta agrícola de cualquier tipo, nadie espera que esa herramienta deje de funcionar, porque alguien en una corporación tomó una decisión de software. Pero eso es exactamente lo que está pasando en la industria de los side-by-side y no parece que vaya a detenerse pronto. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que dos de las marcas más respetadas del mercado todoterreno llegaron a un modelo de negocio que coloca al comprador en esta posición tan vulnerable? La respuesta tiene que ver con una transformación que lleva años ocurriendo en silencio en toda la industria automotriz. Las marcas de vehículos descubrieron algo muy poderoso. Si el vehículo depende de software, el cliente depende de la marca para siempre. No solo al momento de comprar, no solo durante la garantía, para siempre. Esto tiene un nombre en el mundo de los negocios. Se llama modelo de ingresos recurrentes. Y es exactamente lo que ha transformado industrias como el software, la música y el entretenimiento en las últimas 2 décadas. En lugar de vender algo una vez y perder el contacto con el cliente, mantienes al cliente enganchado a tus servicios de forma continua. Lo que era una compra única se convierte en una relación de dependencia permanente. Para las marcas, es un negocio brillante. Para el consumidor, es una trampa elegante. Polaris lanzó su plataforma Ride Command hace varios años, con bombos y platillos. Era presentada como la revolución en conectividad todoterreno. GPS integrado, registro de rutas, estadísticas de rendimiento, actualizaciones de mapas, parecía tecnología de primera. Can-Am siguió su propio camino con sistemas similares integrados en sus vehículos de mayor gama. Los concesionarios los vendían como características premium. Los compradores los adoptaban entusiastas, y fue solo después, cuando algunos servicios comenzaron a cambiar, cuando ciertos modelos quedaron sin soporte, cuando las actualizaciones empezaron a crear más problemas que soluciones, que la realidad del acuerdo se volvió clara. Los consumidores habían pagado el precio completo de un vehículo físico, pero lo que realmente tenían era acceso condicional a ese vehículo. Y hay algo más que pocas personas mencionan. Las actualizaciones remotas no solo pueden quitar funciones, también pueden añadir restricciones que antes no existían. Un vehículo que en el momento de la compra permitía ciertos niveles de personalización mecánica puede, después de una actualización, bloquear esas mismas opciones. El vehículo evoluciona, sí, pero no siempre en el sentido que el propietario elegiría. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura, porque lo que describo no es solo un problema de conveniencia tecnológica, es un problema legal que afecta el concepto mismo de propiedad. ¿Qué significa ser dueño de algo? Durante siglos, la respuesta fue sencilla. Si pagaste por algo, si tienes el título a tu nombre, si está en tu posesión, y tú puedas usarlo, modificarlo, repararlo, venderlo o destruirlo. Nadie puede quitarte el acceso a lo que te pertenece. Ese principio está en la base de cualquier sistema legal moderno. Pero la era digital
está erosionando esa idea de maneras que los legisladores no anticiparon. Y la industria de vehículos todoterreno está en el centro de ese conflicto ahora mismo. En 2023 y 2024, grupos de propietarios en Estados Unidos comenzaron a organizarse para exigir respuestas de Polaris y CAN América. Foros como Side by Side Nation y RZ.R Forums se llenaron de testimonios de personas que habían perdido acceso a funciones, que habían recibido actualizaciones no solicitadas, que alteraban el comportamiento de su vehículo, y que no encontraban respuestas claras al contactar a las empresas. Algunos propietarios comenzaron a explorar modificaciones de software de terceros para recuperar el control de sus vehículos. Ahí apareció otro problema enorme. Las marcas argumentan que ese tipo de modificaciones viola la garantía y potencialmente los términos de servicio. Hay quienes han sido amenazados con la anulación de sus garantías por intentar acceder al software de un vehículo que compraron con su propio dinero. Esto no es solo una discusión filosófica, es un enfrentamiento directo entre dos visiones del mundo. Por un lado, las corporaciones que argumentan que el software que opera el vehículo es propiedad intelectual de la empresa y que el usuario solo tiene licencia para usarlo. Por otro lado, los consumidores que argumentan que si compraron el vehículo completo, deberían tener control completo sobre todas sus funciones. Y la ley, en muchos estados y países, todavía no tiene una respuesta clara. El movimiento Right to Repair, que en español podría traducirse como el derecho a reparar, ha ganado fuerza en los últimos años, precisamente por casos como estos. En algunos estados de Estados Unidos ya existen leyes que protegen este derecho, pero en la gran mayoría del territorio el vacío legal sigue existiendo. Mientras este debate legal sigue sin resolverse, en el mundo real las consecuencias siguen acumulándose para los propietarios. Y no solo en términos de software. Hay un efecto en cadena que pocos anticiparon. El valor de reventa de estos vehículos está siendo afectado directamente. Piénsalo desde la perspectiva de un comprador en el mercado de segunda mano. Si estás considerando pagar $20,000 por un side-by-side Polaris o Can-Am de pocos años de uso, la primera pregunta debería ser: ¿este vehículo tiene todos sus sistemas activos? ¿Las funciones digitales siguen funcionando? ¿Hay alguna restricción de software que el vendedor no esté mencionando? Estas preguntas, que hace 5 años nadie hacía al comprar un vehículo todoterreno, hoy son críticas. Hay compradores que adquirieron vehículos de segunda mano sin saber que ciertas funciones del sistema ya no estaban disponibles, porque el soporte para ese modelo había sido discontinuado. Descubrieron el problema después de la transacción, sin posibilidad de reclamar al fabricante, sin recurso legal claro contra el vendedor, quien en muchos casos tampoco sabía lo que estaba vendiendo. La industria de mecánicos independientes también ha sentido el impacto. Históricamente, los side-by-sides eran vehículos relativamente accesibles para técnicos independientes. Un buen mecánico con herramientas básicas podía diagnosticar y reparar la mayoría de los problemas. Hoy muchos diagnósticos requieren software propietario de la marca, software que solo está disponible para concesionarios autorizados, aunque cuesta dinero, que requiere contratos con la empresa. Eso significa que el propietario de un rancho en una zona rural que antes podía llevar su vehículo al taller del pueblo, ahora tiene que hacer 3 horas de camino hasta el concesionario autorizado más cercano, para un diagnóstico, para un código de error, para algo que quizás es tan simple como un sensor mal calibrado. Y cada visita tiene un costo. Cada hora en el taller se factura. Cada pieza que se reemplaza pasa por el sistema de precios del concesionario oficial. La dependencia no es solo tecnológica, es económica. Y para las personas que usan estos vehículos como herramientas de trabajo real, esa dependencia puede representar miles de dólares adicionales en costos que nunca calcularon cuando tomaron la decisión de compra. Pero esperan ahí.
Hay algo más que muy poca gente está hablando, y es quizás lo más inquietante de todo este panorama. Cuando tu vehículo está conectado a los servidores de la marca, no solo recibe información, también la envía. Los sistemas modernos de Polaris y Can-Am recopilan datos sobre cómo usas tu vehículo, rutas recorridas a velocidad máxima alcanzada, patrones de uso del motor, horas de operación y diagnósticos internos continuos. En principio, esto se presenta como una herramienta de mejora de producto. La empresa recopila datos anónimos para optimizar futuras versiones del vehículo. Y hay algo de verdad en eso, pero los términos y condiciones son considerablemente más amplios que esa descripción simple. En algunos casos, los datos recopilados pueden ser compartidos con terceros. En otros, pueden ser utilizados para tomar decisiones sobre garantías o reclamaciones. Hay propietarios que han descubierto, después de un accidente o un problema mecánico, que la empresa ya tenía datos detallados sobre cómo se había operado el vehículo en los días previos al incidente. Información que en algunos casos fue utilizada para negar reclamaciones de garantía. Piensa en eso un momento. Compraste un vehículo todoterreno, low reg, aceptaste los términos de servicio sin leerlos completamente, como hace el 99% de la gente. Y sin saberlo, colocaste un dispositivo de rastreo y reportes en tu garage que trabaja activamente en favor de los intereses de la corporación que te lo vendió, no en favor de los tuyos. Esto no es especulación. Es lo que varios propietarios han documentado en disputas legales con estas empresas. Y cuando te das cuenta de esa dinámica, la pregunta que surge es inevitable. ¿Cuándo exactamente dejó de ser tuyo? ¿En el momento en que se conectó a Internet por primera vez? ¿Cuándo aceptaste los términos? ¿O simplemente nunca fue completamente tuyo? Porque si una empresa puede monitorear tu vehículo, actualizarlo sin tu permiso, limitar sus funciones de forma remota y usar los datos que genera en tu contra, entonces la palabra propiedad necesita ser redefinida para este nuevo mundo. Entonces, ¿qué pueden hacer los propietarios actuales y futuros ante todo esto? Porque quiero ser claro en algo. No estoy diciendo que Polaris y Can-Am sean villanos simples en una historia sencilla. Estas son empresas que han invertido enormemente en tecnología para crear vehículos genuinamente mejores en muchos aspectos. Los sistemas de navegación, las actualizaciones de rendimiento, las herramientas de diagnóstico remoto. Cuando funcionan bien, añaden valor real. El problema no es la tecnología, el problema es el modelo de control que viene con ella. Y hay pasos concretos que puedes tomar si eres propietario o estás considerando serlo. El primero, y más urgente, es leer los términos de servicio antes de comprar ANSE. Que suena obvio, sé que nadie lo hace. Pero, en el contexto de vehículos conectados, esos documentos definen literalmente qué control tendrás sobre lo que compras. Busca específicamente las cláusulas sobre actualizaciones remotas, recopilación de datos y discontinuación de servicios. Si no entiendes algo, pide que te lo expliquen por escrito antes de firmar. El segundo paso es documentar todo. Antes de cualquier actualización de software, registra el estado actual de todas las funciones de tu vehículo. Si después de una actualización algo cambia para peor, tienes documentación que respalda tu reclamación. El tercer paso es conectarte con la comunidad de propietarios. Los foros especializados y los grupos de propietarios son fuentes invaluables de información sobre problemas conocidos, actualizaciones problemáticas y recursos legales disponibles en tu región. Muchos propietarios han logrado resoluciones favorables gracias a presión colectiva organizada que no habrían conseguido de forma individual. El cuarto paso, y esto es importante, es apoyar la legislación de Right to Repair. En varios estados y países hay iniciativas legislativas activas que buscan garantizar el derecho de los consumidores a reparar y modificar sus propios vehículos sin perder garantías
ni enfrentar consecuencias legales. Estas iniciativas necesitan visibilidad y apoyo público para avanzar. Y el quinto paso, el más difícil, pero quizás el más poderoso, es que cuando evaluamos una compra, consideremos también el costo real de la dependencia a largo plazo. No solo el precio de etiqueta, no solo las especificaciones técnicas, sino las condiciones del acuerdo que defines en el momento de la compra. Llegamos al fondo de todo esto, y quiero dejarte con algo que va más allá de los buy-sides, más allá de Polaris y Can-Am, más allá de los vehículos todoterreno, porque lo que está ocurriendo en esta industria es el reflejo de una transformación mucho más amplia que está redefiniendo la relación entre las personas y las cosas que poseen. Durante décadas, comprar un vehículo fue un acto simple, dinero a cambio de máquina. Lo que compraste era tuyo, con sus defectos, con su potencial, con todas sus posibilidades, el control era tuyo. Eso está cambiando. No solo en los side-by-side, en los autos eléctricos modernos que reciben actualizaciones que alteran su comportamiento sin pedir permiso, en los tractores agrícolas de alta tecnología, donde los agricultores no pueden reparar su propio equipo sin autorización del fabricante, en los electrodomésticos inteligentes que dejan de funcionar cuando la empresa cierra el servidor al que estaban conectados. Estamos entrando en una era donde el concepto de propiedad tiene asteriscos, donde lo que compraste viene con condiciones que pueden cambiar, donde la empresa que fabricó algo puede mantener un nivel de control sobre ese objeto mucho después de que salió de la fábrica, y la pregunta que esta generación necesita responder colectivamente es si eso es aceptable, si estamos dispuestos a aceptar esa redefinición de lo que significa poseer algo. Porque si la respuesta es sí, el futuro se verá de una manera muy particular. Cada compra importante de tu vida vendrá con una relación de dependencia incorporada, no solo con el objeto, sino con la corporación que lo fabrica y que puede alterar esa relación cuando quiera. Pero si la respuesta es no, entonces la presión debe traducirse en acción, en legislación, en decisiones de compra conscientes, en exigir transparencia antes de firmar, en apoyar a las empresas que respetan el derecho de sus clientes a tener control real sobre lo que compraron. Los propietarios de Polaris y Can-Am que hoy no pueden acceder a sus propios vehículos no son solo víctimas de una política corporativa, son la advertencia más visible de lo que puede pasarle a cualquiera de nosotros si no prestamos atención a tiempo. La pregunta ahora es si vas a escucharla